Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Anime Triunfó. Hoy día vamos a hacer un capítulo especial porque no vamos a hablar de anime, sino que vamos a hablar de un juego creado en Chile llamado Siempre Verde, que es un juego sobre la protección del bosque esclerófilo. Este juego fue creado por Proyecto Bioma, que están acá con nosotros. Muchas gracias por venir. Y bueno, preséntense por favor. Pilar, Constanza, nosotras somos parte de Proyecto Bioma, que es un equipo de 5 personas que somos de distintas áreas, del área de ciencias y del área del arte y del diseño, que nos juntamos ya hace más de un año a crear este juego pensando en cómo generar un material educativo para la defensa, la protección y también el aprendizaje sobre la biodiversidad del bosque esclerófilo de acá de la región metropolitana. Y bueno, este proyecto surgió postulando a un fondart de diseño y a partir de ahí fuimos trabajando, desde todo el proceso de diseño, de investigar los contenidos que queríamos incorporar, entrevistar a las personas que iban a ser quienes ocuparan esta herramienta y después un largo proceso de ir pensando cómo iba a ser la mecánica de este juego hasta finalmente ya empezar a concretar, a ver cómo se iba a ver la materialidad, digamos, de todas las piezas que iba a contener. ¿Algo que decir, Pilar, con respecto al juego? Bueno, a modo general tiene que ver con ser un aporte a la educación ambiental y en ese sentido tiene como fin último generar un cambio de actitud en el fondo en los jóvenes o las personas que jueguen a este juego. Eso obviamente tiene como algunos objetivos específicos que intentamos cubrir acá con la mecánica del juego y esta experiencia de jugar, que tendrían que ver como con el sentido de pertenencia territorial y en el fondo a través del conocimiento acercar a las y los jugadores a la biodiversidad y el ecosistema en el fondo que nos rodea acá en la región metropolitana. Y por cierto también tiene que ver con en el fondo a través de esta experiencia del juego poder acercar a las chiquillas y los chiquillos que tal vez no tienen la oportunidad siempre de salir a la naturaleza o en el fondo, bueno, ya sabemos que en la ciudad hay harto inmobiliaria y como material no hay tanto árbol, claro. No hay tanto bosque. Entonces también la idea es poder acercar a esas chiquillas y chiquillos que tienen menos posibilidades de ir a lugares naturales un poco a sumergirse en esta como aventura del bosque. ¿Y cómo se le ocurrió la idea? Porque para generar conciencia uno puede, no sé, hacer un libro, puede hacer una película, pero ustedes decidieron hacer un juego. Cuando postulamos a este proyecto, muchos de nosotros somos parte de la cooperativa de serigrafía y inicialmente pensábamos cómo incluir el oficio, la serigrafía, en un producto que pudiera ser educativo y que respondiera a nuestro interés de educar respecto al cuidado de la naturaleza. Entonces siempre partimos desde la idea de crear un objeto que se vinculara con la serigrafía, con el oficio, pero que también fuera educativo. Entonces en ese sentido pensábamos en un juego porque se puede generar un producto material, digamos, y también tiene como esta interacción en que las personas pueden involucrarse y aprender jugando finalmente, que yo creo que es una forma mucho más didáctica de incorporar contenidos de naturaleza o de medio ambiente. Sobre todo porque el juego tiene esta como experiencia de pasarlo bien y de, en el fondo un poco a través de un acto espontáneo de estar jugando, ¿cierto? Ir incorporando cierta... No sé si conocimiento es como lo que más se incluye, pero sí una sensación de lo comunitario, sensación de tener que defender algo en conjunto. Entonces como que a través de la mecánica del juego fuimos como
pudiendo generar esta como conciencia colectiva de en el fondo ponernos también como actores activos en este ecosistema que en general es como un poco ajeno al humano. Eso. Y una pregunta, este juego, porque hay muchos tipos de juegos, pues. Hay juegos donde hay un ganador, hay juegos donde ganan todos. ¿Cuál es la lógica de este juego? Bueno, el juego es 100% colaborativo. De hecho, eso es como lo interesante de lo que se da en la mecánica, que finalmente los jugadores y las jugadoras se empiezan a dar cuenta que solas o solos no se puede ganar. Yeah. Entonces se juega contra el tablero, que en específico representa las amenazas socioambientales de la región. Y los jugadores y las jugadoras, a través de como esta colectividad, ¿cierto? Tienen que ir en específico armando corredores biológicos, que se llama, que es una estrategia para, en el fondo, aportar a la conservación de la biodiversidad. ¿Y qué es un corredor biológico? Sí, mira, el corredor biológico es lo esencial del juego, uno, porque lo vemos como una estrategia para preservar el medio ambiente y la biodiversidad. Y en concreto, o lo más como teórico, digamos, significa juntar áreas geográficas que están separadas a través de como la restauración de un ecosistema para que la biodiversidad, en este caso los animales, la fauna, puedan transitar libremente y poder alimentarse, reproducirse y por tanto en el fondo seguir existiendo. Y para desarrollar este juego, ¿tuvieron que hacer un proceso de investigación o ustedes ya tenían todo el conocimiento para realizarlo? Sí, fue fundamental el proceso de investigación en el cual estuvo como enfocado en dos grandes como aristas. Uno tenía que ver más como con los elementos y la mecánica del juego en sí, y el otro con el contenido. En los focus group que hicimos con estudiantes nos dimos cuenta que la mayoría no conocía nombres de especies de la región, e incluso nosotras mismas y nosotros mismos tampoco conocíamos muchos nombres. Bueno, el mazo acá, el mazo bosque, que tiene las distintas especies, tiene 85 y faltan un montón de especies nativas. Y tiene el bosque todas esclerófilo. estas especies están acá en este sector, en la región metropolitana. En la región metropolitana, en el bosque esclerófilo, digamos que es como el ecosistema. Sí. Maravilloso. Y bueno, en ese sentido también fue interesante porque el fondar regional, que nos obligaba un poco, ¿cierto?, a hacerlo en la región metropolitana, tiene esto bonito de que es una zona que se llama hotspot de biodiversidad, que tiene que ver con que acá hay muchas especies endémicas que solo están en este lugar, por lo tanto tiene un valor como ambiental mayor, y además justamente se encuentra muy amenazado. Entonces es como un lugar potente igual para trabajar este contenido. Sí. Oye, por ejemplo, en el juego se reflejan ciertas zonas que hay que proteger, así como los humedales. Sí. El otro como elemento fundamental del juego es el humedal, que representa la fuente de agua, en este caso de la región, y que, bueno, en este objetivo más específico del juego en sí mismo, tiene que estar presente en el corredor biológico que hagan los jugadores, porque sin agua no hay vida en el Claro. fondo. Sí. Sí. O sea, cada corredor biológico va incorporando distintos elementos y tiene que ser una cadena, si no, no se puede ganar. Exacto. Sí. Y también tiene que incluir a la biodiversidad, que son estas cartas especies, para poder subsistir. ¿Y cómo empieza a interactuar eso, los lugares con las especies? Mira, en concreto, los jugadores tienen que, para poder restaurar o ganar estos territorios bosques para construir el corredor biológico, tienen que sí o sí bajar especies al tablero. Ah, ya.
y en específico tienen que hacer combinaciones de biodiversidad que les llamamos, que son distintas como, bueno, en el fondo intentan obviamente educar, formación vegetacional, trama trófica, cadena alimenticia, endemismo, simbiosis, comunidad biológica, que son distintas formas o distintas combinaciones en el fondo que te hacen en el juego en concreto restaurar un pedazo muerto en el fondo amenazado, que es el otro lado de la loseta. Esa es la lógica. Sí, esa es la lógica. Claro, entonces ahí se buscó un poco sin necesariamente ser literal en el contenido, digamos, como explicando como una cadena trófica es tanto, sino que en la misma mecánica ir introduciendo conceptos que después uno va relacionando. Entonces, por ejemplo, no sé, una cadena alimenticia es juntar 3 tipos de carta de 3... no sé, por ejemplo, una flora, un reptil y un insecto, que vendrían a formar una cadena alimenticia. Ya. Entonces, no está explícito acá que es una cadena alimenticia, pero, digamos, jugando uno como puede ir analizando o profundizando más en ciertas cosas. Genial. Y al final del juego, ¿solo hay que construir un solo corredor o varios? Exacto, al principio uno empieza a construir su propio corredor porque está separado del resto. Pero la idea es empezar a juntarse hasta formar un único corredor que una a todos los jugadores. En ese sentido, el juego se va volviendo más fácil incluso cuando ya estás unido a al menos un compañero, porque puedes bajar las cartas de especies como en conjunto y así se va avanzando más rápido. Y eso es fundamental porque la amenaza, que es el tablero, avanza súper rápido en el juego. Avanza cada ronda con la tirada del dado y te puede salir que avance doble, que te quite especies o que te mate como igual que la amenaza medioambiental que estamos viendo ahora. Exacto. Entonces, que avanza muy rápido. De hecho, eso fue súper chistoso y emocionante también a la vez cuando probamos el juego en los testeos, de la frustración que generaba y era como, ¿por qué es tan real? Así como, qué rabia. Pero se logra sobre todo con lo que decíamos, pues, con la colectividad. Genial. Y bueno, ¿qué piensan hacer de ahora en más con que ya está el juego listo? Sí, bueno, tenemos varias copias ya impresas del juego, faltan como algunos detalles por terminar. Nosotros tenemos que rendir este proyecto a Fondart y ya después de eso vendría el lanzamiento. Vamos a estar haciendo durante este mes algunas presentaciones en colegio, pero después queremos lanzarlo, invitar a todos a que puedan conocer este juego, puedan seguirnos en Instagram, en Bioma Proyecto, para que si les interesa lo puedan tener también. Entonces ahí vamos a estar contando como las próximas actividades que se vengan con el juego. Genial. ¿Algo más que agregar, Pilar? Yo solo quería agregar, porque no recuerdo si lo dijimos, que tiene que ver más con el objeto de diseño, que es un juego completamente hecho en Chile, que no es muy común en los juegos de mesa, en general se mandan a hacer a China y vuelven. Y también que tiene este valor, ¿cierto?, de haber sido hecho a mano, con lo que decía la Connie de valorar los distintos oficios, y que en ese sentido en breve van a ver el juego, lo hermoso que es. Genial. Entonces ahora podemos jugar un poco. Sí. Entonces ahora me podrían contar cómo se juega en términos generales. Ya. Lo primero es revisar acá el tablero y fijarse de tener todas las piezas que tenemos. Por un lado, estos territorios bosque, que si se fijan, por un lado representan el bosque y por otro lado representan un terreno seco, devastado, ¿ya? Tenemos estos cerros que van a representar a los jugadores. Entonces, lo primero es, según la cantidad de jugadores, por ejemplo, si nosotros ahora somos 3, nos vamos a ubicar en las rayitas que tienen 3,
se van a ubicar los territorios. Perfecto. Vamos primero armando el tablero. Una vez ubicados las fichas de los jugadores en sus territorios, hay que ubicar el humedal, que va a ser muy importante porque va a ser parte también de nuestro corredor biológico. Al conectar estos 3 cerros, tiene que pasar ese corredor por el humedal. Y para eso vamos a tirar el dado. Por ejemplo, en este caso salió 6 y si se fijan acá están numerados del 1 al 6, entonces se va a ubicar en el número correspondiente al dado. Y en este juego nos vamos a enfrentar a una amenaza representada por esta ficha. Y por último, las amenazas, siempre vamos a partir con la cantidad de amenazas según la cantidad de jugadores que seamos, contando esta amenaza de al medio. Entonces, si somos 3 jugadores, hay que agregar 2 territorios más de amenaza. Y para eso vamos a lanzar nuevamente el dado, ¿ya? Para ver hacia dónde avanza. En este caso salió el 2 y siguiendo estos mismos números que están alrededor de la ficha amenaza, claro, nos va a indicar la dirección hacia dónde avanza. En este caso salió el 2, entonces avanza hacia acá. Volvemos a tirar el dado, salió el 4. Ahora la dirección siempre va a ser desde la ficha de amenaza. Si el 1 era hacia acá, entonces 1, 2, 3, 4. El 4 iría acá. Una pregunta, ¿y si la amenaza avanza hasta algún lugar, pierde uno? La amenaza depende. Por ejemplo, uno pierde si la amenaza cae sobre el territorio humedal. También se pierde cuando las amenazas te cortan el camino y ya no puedes conectarte con los otros. En caso de que caiga sobre uno de los territorios bosque, por ejemplo, si este estuviera acá y cae acá, este se va a dar vuelta y las fichas de biodiversidad que hayan ahí se pierden. Y si cayera sobre el territorio donde está el cerro, ese jugador va a perder un turno hasta que la amenaza salga de ahí. Ahora, para empezar a jugar, lo primero es repartir 3 cartas por jugador. ¿Ya? Además, a cada jugador se le va a repartir un recordatorio de las combinaciones de biodiversidad que se pueden ir formando. Y además es importante tener en conocimiento que por turno cada jugador puede hacer 2 acciones. Esas acciones son o bajar una carta de especie al tablero o hacer trueque, intercambiar una carta con otra jugadora, y o si no, si es que tiene la carta de comunidad organizada, que es como nuestro comodín, también la puede bajar al tablero, pero ese efecto es acumulativo, es decir, se necesitan al menos 2 comunidades organizadas para poder generar su efecto, que ahí está descrito en la carta y lo veremos más adelante. Ya, entonces, vas a partir tú. Lo importante es que si es que decides bajar una carta, siempre pongas su ficha de biodiversidad que la representa en el tablero. Por ejemplo, si tú bajas un palito negro, que es una flora y es verde oscuro, tú de acá eliges la ficha verde oscuro y la pones arriba de tu territorio. Mi territorio. Sí. Acá es importante entender que vamos a ir recuperando estos territorios bosque, armando un camino contiguo desde nuestro cerro, y para recuperar estos territorios tenemos que formar estas combinaciones de biodiversidad con las cartas que tenemos en nuestra mano. Cualquiera de estas combinaciones. Cualquiera de esas combinaciones te permite ganar una nueva loseta de estas. Entonces, por lo general, en el primer turno no logras recuperar un territorio bosque, porque si te fijas, las combinaciones vas a necesitar bajar al menos más de 2 cartas y eso ya son 2 acciones, entonces queda para la próxima vuelta. Ah, ya. Ya, dale nomás, Gonzalo. ¿Qué quieres bajar o si quieres truquear alguna carta? No, ya quiero bajar el palito negro. Perfecto. Entonces, ¿lo dejo acá? Lo dejas cerca tuyo, sí, para que tú sepas que lo bajaste, y lo importante es la ficha de biodiversidad en el tablero. Ya, perfecto. Entonces... y ahí termino mi turno. ¿Quieres hacer una acción más? Podrías bajar un
una carta más. Ah, se pueden bajar 2 por turno. Sí. Ve si te conviene o prefieres hacer trueque, porque no sé qué estás juntando. No, voy a jugar esta. A ver si puedo hacer una cadena alimenticia. Perfecto. Entonces ahí Gonzalo bajó el lagarto leopardo. Y ahí iría esta ficha de biodiversidad. Entonces, ahora avanzamos harto en el juego. Se construyó el corredor Biológico. corredor biológico. Y logramos vencer a la amenaza. Sí. Todos juntos. Sí, como pueden ver acá, cada jugador bajó distintas especies, distintas combinaciones de biodiversidad al tablero y por lo tanto pudo ir construyendo o recuperando, digamos, estos territorios bosques que lograron unirse antes de que la amenaza ¿cómo se llama esto? Los pudiera Los interrumpir. interrumpiera, que por ejemplo sería algo así. Claro, ahí quedaría el corredor biológico no podría existir. Exacto. Y Y ahí cuando te corta camino porque ya ni siquiera tienes ninguna posibilidad por ningún lado del mapa. claro, y eso podría destruir a muchas especies, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces esa es la finalidad del juego. Ahí la idea es que vayan conociendo las distintas especies que habitan el bosque. Hoy me salieron puras flores. ¿Cuántas especies tiene el juego? El mazo tiene 85 especies. Y esas todas están en la región metropolitana. Exacto. Entre fungis, anfibios, insectos, mamíferos, aves y flora. Maravilloso. Sí. ¿Y quién Constanza fue la que diseñó el...? Todas dibujadas por Constanza y Marcelo, entre Marcelo y yo ilustramos estas cartas y hicimos el diseño gráfico del juego. Genial. Bueno, qué bueno que se logró vencer a la amenaza. Esperamos que podamos vencerla también en la vida real, no solo en el juego. Y bueno, en verdad los felicito por el juego, el diseño. Espero poder tenerlo pronto en mi living para jugarlo con mis amigos. muchas gracias por la invitación. Genial. Adiós, cuídense. Chao.